Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Estoy aquí para entregar la parte número 7 de este material que el Padre ha puesto en mis manos y deseo que todas las personas que van a recibir esto valoren lo que Dios está haciendo, porque Dios quiere llevarlo a usted hacia el propósito que Él tiene desde el vientre de su madre. El tema que el Padre escogió para este material: salir del anonimato. El Padre quiere que usted salga ya del anonimato. Lo quiere exhibir. Usted sabe, cuando una persona está fabricando un mueble, todos los toques que hay que darle para poderlo exhibir, eso es lo que Dios quiere con usted. El título, tu actitud no me gusta. Para nada, dice Dios. El propósito, te confronto con mi palabra día tras día, pero no veo el cambio. Esta vez te voy a hablar con palabras que tienen mi ADN. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le aconsejo que busque lápiz y papel si usted quiere tomar nota y anote 28 versos bíblicos que tiene, dejando un espacio entre línea y línea para que pueda poner los capítulos que le voy a dar para que pueda ser más bendecido de lo que cada texto bíblico contiene. Porque es que usted lee la palabra, pero usted como que, no sé, de verdad no sé. De verdad no sé. Pero lo que Dios me deja saber es que la gente pasa la página, pero no es capaz de decirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir a mí aquí? Porque cuando usted habla de la Biblia, es Dios hablando con usted. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, el capítulo 7 de Hebreo, el sacerdocio de Melquisedec, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. ¿Por qué Jesús bendijo primero a Abraham? Porque usted y yo somos llamados a bendecir, pero primero Jesús nos enseñó que Él está para bendecirnos nosotros. Entonces Abraham le entregó el diezmo de todo lo despojo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad. Jesucristo es el único sacerdote que tenemos, el único pastor que tenemos. Él escoge hombres y mujeres. Como le está diciendo hoy, quiero sacarte del anonimato. Pero el que va en ese que Él escoge es Él. De la misma forma que hizo con el burrito, Él se montó en el burrito dejándole una señal que usted tiene que estar disponible. Y cuando le dijo ayer, el Señor lo necesita, es que Dios lo necesita a usted. Pero en la condición que usted está, Dios no lo puede usar. Aplíquese la palabra que Dios lo está golpeando. Considera pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Los diezmos se dan de lo mejor, no se dan de lo que sobra. Hablaba con una persona ayer y le decía que Dios le demandaba que tenía que pagarle los diezmos. Él quiere que Dios le dé dinero, y Dios le dijo a través de mí, claro y pelado en la cara: ¿cómo tú crees que yo le voy a poner dinero en la mano a un ladrón? Tú nunca me has dado los diezmos. Tú quieres que yo te abra los cielos, págame lo que me debe. Y yo le dije: ¿cuánto tú ganas? Dice 25,000. Digo: de hoy en adelante, dígale al mundo que hablo con usted, que usted no más gana 22,000. Porque 2,5 son diezmos y los 500 son de ofrenda.
Y confórmese con eso. Porque allí vamos a ver en Hebreos 13:5 que dice, confórmate con lo que te doy ahora. El problema del mundo es que no se conforma con lo que Dios le da. Este vaso ha tenido que conformarse aquí con la soledad. No le puedo decir que he tenido escasez porque Dios me ha suplido. Los hijos son bendición y Dios me dio hijos para que me bendijera. Y si usted no valora a sus hijos, lamentablemente usted tiene grandes problemas. En verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio del sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger los diezmos del pueblo, y es decir, de su hermano, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Oyó? Abraham terminó siendo bendecido por Jesucristo. Abraham le dio los diezmos a Jesucristo, pero cuando usted le da los diezmos al pastor, se lo está dando a Jesucristo. Y si el pastor no hace lo que debe hacer, problema de ese pastor con Dios. Pero a usted no le importa. A usted no le importa si el pastor hizo bien o no hizo bien. Usted es lo suyo. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmo, pagaba diezmo, porque aún estaba en los lomos de su padre. Cuando Melquisedec le salió al encuentro, Cristo es sacerdote para siempre. Pastor, aplíquese este texto bíblico del 11 en adelante. A usted lo pusieron ahí, como dice Juan Díaz, de portero. No me le quite el lugar a Dios. Porque muchas iglesias que yo he ido he tenido que preguntarle a Dios, ¿tú estás aquí con este pastor? ¿Eres tú que estás hablando a través de él? Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdote. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisito físico, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre, le dijo Dios a Jesucristo. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte le impedía continuar. Pero él conserva su sacerdocio inmutable, pues puesto que permanece para siempre. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, hermano. El único pastor que he encontrado casi en 21 años de iglesia en iglesia es el de la calle Elia en Nueva York, que se llama la Iglesia La Gloria de Cristo. Se lo he dicho en multitud de audios. Cuando usted entra buscando a este pastor, está acostado en el suelo.
y tiene una cátedra delante del altar para que usted lleve todo su problema y lo escriba allí. Porque él dice aquí, el pastor es Jesucristo, el único pastor que le predica al mundo. Yo soy aquí una vasija de barro. Aquí el pastor es Jesucristo. Esto no es como la iglesia aquella que Dios me llevó. Y cuando le dije, ¿qué hago aquí? Me dijo, te traje como una aspiradora para que me recoja el sucio. Porque ahí se dice, aquí hay que hacer lo que dice la madre. Porque Amós 3:3 dice, no se pueden andar dos juntos si primero no se ponen de acuerdo. Porque con quien hay que ponerse de acuerdo en esa iglesia es con ella. Alabe, más bueno que es así. Pastor, una persona se puede poner de acuerdo a usted si usted está derecho. Y aquel miembro que no confronte al pastor si está torcido, está en pecado. Porque al pastor donde yo nací, nosotros tuvimos que confrontarlo por la forma errónea que él usaba de que no le hablaba a la iglesia de diezmo y ofrenda. Porque yo no voy a ligar la sangre de Cristo con dinero. Hágame el favor, tuercen la palabra, tuercen el mensaje y después están en bancarrota y no saben por qué. Eso es falsa humildad, Gente que no quiere que lo acusen, no se ocurre que a usted lo acusen de ladrón, que a usted lo acusen de lo que lo acusen, enciendo que Dios sepa que usted es puro y santo, no se preocupe por lo que lo señalan. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificio diariamente, primero por su propio pecado y después por los pecados del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo de Dios hecho perfecto para siempre. Dice aquí, en el estudio del verso 1, yo le doy la cita bíblica que porta el estudio, pero luego hay una parte que es más específica que también yo se la entrego. Porque esta Biblia tiene 2 estudios y se lo voy a mostrar para los que no conocen esta Biblia. Mírelo ahí. Tiene los capítulos en el centro, pero tiene el estudio debajo. Mírelo ahí. Y así como Dios es perfecto, me ha enseñado a mí que Él nos va perfeccionando en nosotros área por área. A este vaso le ha perfeccionado 3 áreas. Perfecta en el amor, perfecta en la paciencia, perfecta en la obediencia. Pero en 6 meses me tiene asignado que le tengo que llegar a la perfecta piedad y a la perfecta sabiduría. Y me dijo, solamente 6 meses te voy a dar. Oiga bien, con Dios no se juega. En 6 meses tiene que ser perfeccionada la piedad y la sabiduría en mi persona. En el 7:1 dice Melquisedec, rey sacerdote. Al combinar los oficios de rey y sacerdote, es una persona y Melquisedec es un tipo de Cristo que es rey. Usted se va a ir a 2 de Samuel 7:16, Apocalipsis 19:16. Y sacerdote usted lo encuentra en el Salmo 110:4, Hebreos 7:24-27. Véase el comentario en el 5:6. Y dice el 5:6, sacerdote para siempre. En estas palabras se refleja la superioridad del sacerdocio de Cristo en contraste con el sacerdocio levítico, que era ininterrumpido
por la muerte del sacerdote. El sacerdocio de Cristo es eterno, porque Cristo vive para siempre. 7:23-25. Melquisedec, el antiguo rey de Salem, también fue sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18. Combinando los oficios de rey y sacerdote, aunque esto era imposible en el judaísmo, ya que los sacerdotes eran de la tribu de Leví y los reyes de Judá, de la tribu de Judá. Cristo, siendo de la tribu de Judá y sacerdote según el orden de Melquisedec, combina los dos oficios, manifestando un sacerdocio superior al sacerdocio de hoy. En el verso 2 del capítulo 7 dice, entregó los diezmos. El que recibe los diezmos es superior al que entrega los diezmos. Melquisedec declarado ser superior a Abraham, porque él recibió el diezmo de Abraham. En el verso 6 está eso. Así que Cristo, según el orden de Melquisedec, es superior a los sacerdotes levitas, rey de justicia y rey de paz. Estos son los títulos mesiánicos. Cristo es justo y provee justicia para su pueblo. También es el rey de la paz porque provee paz a los creyentes por medio de la justicia que se le ha sido atribuida. Romanos 3:24 y 5:1. Justicia y paz serán características del reino futuro de Cristo. Isaías 9:7, 11:4-9. El verso 3 del capítulo 7 le dice, sin padre ni fin de vida. Y aunque Melquisedec fue un personaje histórico, en Génesis 14:18-20, se presenta al mencionar su nacimiento, parentesco, muerte, para que pudiera ser un tipo de Cristo en su eternidad y sacerdocio permanente. En el verso 4 del capítulo 7 dice, considera la grandeza de aquel que es tu pastor. Alabe, alabe, no relaje. El que recibe el diezmo es mayor que el que lo ofrece. Mire, si yo fuera pastora, cuando entregan el diezmo en la iglesia, lo primero que un pastor tiene que hacer, porque el pastor tiene 80,000 problemas, al por mayor y detalle. Todos los cuartos del mundo se lo pueden poner a un pastor y yo creo que son pocos. Si el pastor es un pastor a similitud de Dios, yo no sé, porque yo le digo a Dios que nunca me pusiera a mí a pastorear, porque yo era muy rápida y yo quería salir a resolverle los problemas a todo el mundo. El que no tenía techo, yo quería ir a ponerle techo. El que andaba con un hijo en la calle, yo quería buscarle un hogar. El que no tenía padre, yo quería. Es más, Dios me llevó a Josué 20 y me dijo, tu casa es un lugar de refugio. Y por eso me puso como madre. Abraham es padre, pero yo soy madre de millares y millares y millares. Hermano, y ese amor de madre que Dios puso en mí permanecerá hasta el fin. Porque mañana vamos a hablar de pacto, donde Dios ha pactado con este vaso 2 veces. Y para eso me traía a Hebreos 8. Aunque Melquisedec fue un personaje histórico, dice que la grandeza de Jesucristo, el que recibe diezmo es mayor que el que lo ofrece, y el que bendice es mayor que el que recibe la bendición. Ambas cosas se señalan la mayor grandeza e importancia de Melquisedec, a comparación con Abraham, patriarca en la antigüedad. Los patriarcas eran jefes de familia. Por lo general en el Antiguo Testamento los patriarcas se consideraban ser los individuos que precedieron a la nación de Israel. Eso usted lo encuentra en Hechos 7, 8 y 9
y Hebreos 7:4. Aunque se menciona al rey David en Hechos 2:29 como uno de ellos, hijo de Leví. Hijo de Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob. En el éxodo de Egipto, los miembros de la tribu de Leví tenían la responsabilidad de cuidar del tabernáculo. Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví y fueron apartados para el servicio sacerdotal. Aarón llegó a ser el primer sumo sacerdote y sus descendientes fueron consagrados para esa tarea. Usted encuentra eso en Éxodo capítulo 29 y en Número 17-18. En el verso 7 del capítulo 7, el menor es bendecido por el mayor. La conclusión es clara. Melquisedec es superior a Abraham y el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Arrebate, pastor, que Dios le está hablando. 7:10. Aún en los lomos, cuando Abraham pagó su diezmo a Melquisedec, también lo hizo Leví, su descendiente, mostrando con esto la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Jesucristo está golpeando fuertemente diciéndole a los pastores: ¿hasta cuándo entenderá que yo soy el pastor de la iglesia? ¿Por qué no suelta la carga y entiende que si yo soy el dueño, yo soy el que tengo que resolver los problemas, resolver los conflictos, traer la finanza, resolver tu problema de salud, resolver tu problema financiero? ¿Por qué tú lo buscas a la manera tuya? ¿Por qué anda como Pedro buscando panes y peces? Está golpeando fuertemente Dios. El pastor que no quiere entender, allá él. Pero más claro de aquí, dicen en Dominicana, no canta un grillo. El verso 12 del capítulo 7 dice un cambio de ley. La ley y el sacerdocio están unidos. Si el sacerdocio ha sido superado, también lo ha sido la ley. Usted arrebate esto que dice aquí en el estudio. La ley y el sacerdocio están unidos. Usted no puede separar la ley del sacerdocio. Barbarazo. Cuando Dios le diga vete a Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, a Samuel, usted no se siente avergonzado, usted que critica y maldice la ley. Si es que usted trabaja por el dedo de Dios, si es que usted entra a la Biblia a traer el mensaje como Dios se lo ordena. La ley y el sacerdocio están unidos. Si el sacerdocio ha sido superado, también lo ha sido la ley. Romanos 7, 1-6, Gálatas 3, 19-25. 7:13, otra tribu. Jesús vino de la tribu de Judá. Verso 14, Mateo 1, Lucas 3, que no oficiaba en el altar. 7:16, vida indestructible a causa de la muerte. Los levitas tenían un ministerio temporal, pero como Cristo vive eternamente, su sacerdocio es permanente. Verso 17, su sacerdocio es indestructible, no puede ser disuelto ni deshecho. El verso 18 del capítulo 7 queda anulado. ¿Qué fue lo que quedó anulado? El sistema levítico está anulado y reemplazado por la obra del superior de Cristo. Débil e inútil. La ley era débil porque no podía dar vida y salvación. Y era inútil porque tampoco daba la habilidad de cumplir con los requisitos de la ley. Usted encuentra esto en Hechos 13:39, Romanos 8:3, Hebreos 10:1-4. El 7:19, verso 19 del capítulo 7 dice, una mejor esperanza. Este verso ha sido identificado como el corazón doctrinal de Hebreo. Oiga bien, corazón doctrinal de Hebreo, el verso 19, ya que expresa la idea principal
que el autor quería comunicar. Ay, 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 ay. En Cristo se encuentra la esperanza superior de una reconciliación con Dios basada en la expiación de los pecados. Usted está viendo por qué le puso, te voy a hablar con mi ADN. Ahora lo estará entendiendo. Me imagino cuánto habrán murmurado, criticado y maldecido este vaso. Pero ¿sabe qué? Todo lo que ha salido por su boca se revierte por encima de usted. Porque dice Dios, el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Eso te lo encuentra en el verso 2:17 de Hebreo, 9:12 al 15 y 10:12 al 14. El resultado es acceso libre a Dios y al mismo cielo. Un pastor a usted no le da acceso a Dios, pero Jesucristo sí. El pastor lo que está ahí es para administrar. Usted ve lo que hace un security en la puerta de una empresa, eso es el pastor. No tiene más poder el pastor. Vigilar las ovejas, como le enseñó Dios a David allá. Vigila las ovejas, sana las que están heridas. Chequea que no venga el lobo a comérsela. Ese es el trabajo del pastor, vigilar. Mana. El pastor no tiene que volverse loco como me volví loca yo. Para allá poner el techo buscando cuarto y después Dios me reprendió. Usted no tiene que echarse esos problemas arriba. Esos son de Dios. Usted lo que tiene que decirle a Dios, con estos 3 centavitos de diezmo que trajeron, ¿qué hago? Usted sabe lo que Dios le va a decir, cómetelo. Cómetelo porque te quiero fuerte. Ay, usted es pendejo de que, ay, yo no me voy a comer estos chelitos porque esta gente pobrecito, mira, traen esos chelitos y ni trabajan. Y a lo mejor usted dice que lleno de compasión. Si Dios no lo está bendiciendo a él, revise usted por qué no. ¿Por qué no lo está bendiciendo? Porque viene un audio, porque Dios me lo va a permitir. Un testimonio fuerte de una persona que tiene 6 años que no trabaja. Prepárese para lo que viene. ¿De qué manera que Dios le pone el dinero en la mano? A uno que renuncia al mundo para honrar a Dios. La ley fue solamente preparatoria para la venida de Cristo. Gálatas 3:23 al 26. Pero no pudo cumplir lo que solo Cristo podía cumplir. Usted no puede tropezar con esta palabra. Y porque aquí diga esto de la ley, usted decir, tú ves que la ley no tiene valor. No tropiece con la palabra. Para que no le apliquen el traje que está en 1 de Pedro 2:8. Todo el que tropieza con la palabra es como lo que dice Mateo. Hay de aquel que tropiece con uno de mis pequeñuelos. Mejor le sería que se atara una piedra en el cuello y se tire en el mar. El nuevo pacto es mucho mejor porque asegura completa redención y lleva al creyente ante la presencia de Dios. Colosenses 1:5. El verso 21 dice por un juramento. Ningún juramento de Dios garantizó el sacerdocio perpetuo de los levitas. Pero con un juramento solo Dios garantizó el sacerdocio y en el 7 permanente de Cristo, Salmo 110:4. El verso 22 del capítulo 7 dice un mejor pacto. Es decir, el nuevo pacto de 8:8, verso 3, capítulo 13, 9 al 15, 12:24, Jeremías 31:34. Un pacto puede ser bilateral, obligaciones condicionales de 2 partes, uno más fuerte y otro más débil, como el antiguo pacto mosaico entre Dios e Israel. Éxodo 19 lo encuentra usted. O un pacto puede ser unilateral, obligaciones solo de parte de Dios para su cumplimiento y sin condición, como el nuevo pacto promulgado por Cristo en su muerte. El hombre de la parte suya no podía cumplir los requisitos de la ley mosaica. Por tanto, el nuevo pacto es un mejor pacto, ya que promete el perdón solo a base de la obra de Cristo.
capítulo 8 de Hebreo, verso 12, Mateo 26, 28, Lucas 22, 20. El verso 25 del capítulo 7 dice salvar para siempre. Cristo salva completamente y para siempre. Él salva de todo pecado al pecador, no de uno, no de todo. Que cree en Él, su salvación es total. Vive perpetuamente y para siempre, intercediendo por nosotros. Hermano, yo tenía una costumbre y una debilidad, que cuando estaba con una situación dura le decía a mucha gente, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Hasta un día Dios se cansó y me dijo, mira, ven acá, ven acá, ven acá. Yo soy intercesor 24/7 por ti y por el mundo entero. No tiene que estarle diciendo a nadie, ore por mí, ore por mí, ore por mí. A usted que le gusta eso. Se acabó. Nadie puede condenar al creyente porque Cristo intercede por él continuamente. Romanos 8, 33 al 34. Vaya, confírmelo allí. El verso 27 dice, se ofreció a sí mismo, en contraste con los sacerdotes levitas que ofrecían sacrificio por su propio pecado. Cristo no tuvo que ofrecer sacrificio por su pecado, ya que no tuvo ningún pecado. Verso 26. Además, Él se ofreció a sí mismo por el pecado del mundo una sola vez. El último verso, que es el 28, dice, débiles y perfectos. El contraste entre los sacerdotes levíticos y el sacerdocio de Cristo es evidente. Los sacerdotes que servían bajo la ley eran débiles, pues eran mortales. Y la muerte le impedía continuar para siempre. Verso 23. Además eran pecadores, pero Cristo es perfecto, tanto en su persona como en su sacrificio, fue completamente eficaz. Ahora le voy a entregar lo que tiene que ver con la parte que yo valoro bastante de esta Biblia. Aquí tenemos el estudio del capítulo 7. Y dice el verso 1, Génesis 14, 18 al 20. Hebreos 7, 6. Y Marcos 5, 7. Aquí no pusieron el verso 2, sino el verso 3, para que usted no vaya a decir que fui yo que lo pasé por encima. Hebreos 7, 6. Tiene que ver con el 3. Y Hebreo 1 al 28. Todo eso tiene que ver con el verso 3. Y el capítulo 7, verso 8. Oiga bien, esas tres partes tienen que ver con Hebreo 3. El 7, 6. El 1 del 1 al 8 y 7, 8. El verso 4 lo lleva a Hechos 2:29, Génesis 14:20. El verso 5 lo lleva a número 18, 21, 26. Segunda de Crónicas 31, 4 y 5. El verso 6 lo lleva a Hebreos 7, 1 al 3. Romanos 4, 13. El verso 8 lo lleva a Hebreos 5, 6 y 6, 20. Hebreos 11 lo lleva al capítulo 7, 18 y 19. Capítulo 8, verso 7. Capítulo 9, verso 6. Capítulo 10, verso 1. Y capítulo 5, verso 6. Capítulo 7, verso 17. Mire la diferencia. Cuando usted lee el texto 11 y usted lo lee solo, léalo solo. Y después compárelo con toda esa cita que Dios le da.
para que usted vea de qué manera que Dios lo está nutriendo a usted aquí. Yo creo que Dios aquí le está poniendo a usted todo lo que su cuerpo necesitaba, para que usted salga de aquí como un león, transformado, para que Dios ya lo pueda exhibir. Porque hermano, si usted supiera lo que Dios me mostraba a mí en altares, ay, 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 qué dolor hay en el corazón de Dios. Ay, qué dolor hay en el corazón de Dios. El verso 13 de Hebreo lo lleva al capítulo 7, 11 al 14. El verso 14 lo lleva a número 24, 17. Isaías 11, 1. Miqueas 5, 2. Mateo 2, 6. Apocalipsis 5, 5. Verso 16 le lleva a Hebreo 9, 10 al 14. Verso 17, Salmo 110, 4. Hebreos 5, 6. 6, 20. 7, 21. El verso 18 lo trae a Romanos 8, 3. Gálatas 3, 21. Hebreos 7, 11. El verso 19 lo trae a Hechos 13, 39. Romanos 3, 20. Romanos 7, 7 y 8. Gálatas 2, 16. Gálatas 3, 21. Hebreo 9, 9 y Hebreo 10, 1. Alabe, alabe, eso no es el verso 19. Mire toda la exégesis que usted va a hacer ahí. A usted le están poniendo vitamina aquí de la que todavía no ha salido al mundo. Pero el verso 19 todavía le da más. Dice Hebreo 3:6. Lamentaciones 3:57. Y Hebreo 4:16. 7:25. 10:1 al 22. Santiago 4:8. Oiga cuántos textos bíblicos tiene el verso 19. Aleluya. El verso 21 lo lleva a número 23, 19. Primera de Samuel 15, 29. Romanos 11, 29. Salmo 110, 4. Hebreos 5, 6. Hebreos 7, 17. Y 23 y 28. Verso 22 lo trae al Salmo 119, 122. Isaías 38, 14. Hebreo 8, 6. El verso 24 lo trae a Isaías 9:7. Juan 12:34. Romanos 9:15. Hebreos 7:23-28. El verso 25 lo trae a Primera de Corintios 21. Hebreos 7:29. Hebreos 7:24. Y Romanos 8:34. El verso 26 lo trae a Hebreos 2:17. A Hebreos 4:14-15. Segunda de Corintios 5:21. Primera de Pedro 2:22. El verso 27 lo trae a Hebreos 5 del 1 al 3. A Hebreos 9, 9 al 28. A Hebreos 10, 10 y 12. Y a Efesios 5:2. Y terminando en el verso 28. Este verso 28 lo trae Hebreos 1:2. 2:10. 5:2. Que tiene el significado de el verso 1 del capítulo 7. El rey sacerdote, aquí vemos el primer modelo de Cristo. 7:2 entregó los diezmos. Melquisedec es superior, esto es un aporte que ellos dan a Abraham. El verso 7 del capítulo 7, rey de justicia, rey de paz. Romanos 3, 34, 5 al 1 y Isaías 9, 7, 11, 4 al 9 te indica, ¿sabe qué? Que el reino y la paz que obtenemos a través de Cristo es un reino eterno. El 7:3, sin padre, sin fin de vida. Y en Génesis 14, 18 al 20, aquí se habla
de una persona histórica donde no se ve el día que nació ni el día que murió, para que pudiera ser un ejemplo de Cristo. En el verso 4 considerará la grandeza, y en Hechos 7, 8 y 9, 2:29, Hebreos 7, 4, Éxodo 29 y número 17, 18, te dan el aporte mayor. Dice un cambio de ley, dice aquí en el verso 12 y en Romanos 7, 1, 6, Gálatas 3, 19, 25, otra tribu. Jesús vino de la tribu de Judá. En el verso 13 del capítulo 7, el verso 14 te lleva a Mateo 1 y a Lucas 3. En el 16, vida indestructible. Jesús vino para no morir jamás, cumplir con la ley. Jesús vino a cumplir con la ley. Y la pregunta que Dios te hace ahora, si yo cumplí con la ley, tú, ¿por qué no quieres cumplir con la ley? Tú, ¿por qué no quieres cumplir con la ley? Barbarazo, barbarazo. Yo digo, imítenme a mí. No imiten a Pablo. Le decía en un audio atrás el error grande que cometió Pablo, diciendo, imítenme a mí. Jesucristo dijo, sé imitadores de mí, pero es de Jesucristo. Usted tiene que imitar a Jesucristo. Jesucristo cumplió todo lo que decía la ley. Y usted, Él es el dueño de la ley, ¿por qué no la cumple? Él sí pudo cumplirla, a usted no. No, pero no, a usted no. Ay, pero Jesús. Siga ahí, no doble. Dice, cuando te habla de una mejor esperanza, el cumplimiento de la ley tú lo encuentras en Hechos 13:39, Romanos 8:3, Hebreos 10 del 1 al 4. Una mejor esperanza del verso 19, Hebreos 2:17, 9, 12 al 15, 10, 12 al 14, 4:16, 6:20, 9:24, 28. A través de la ley se preparaba la plataforma para la venida de Cristo por primera vez. Aleluya. Alabe. Alabe. ¿Usted tiene la plataforma suya preparada para ser heredero del reino? Jesucristo lo prepararon a través de la ley, pero usted no, porque usted es la última Coca-Cola. Dice Gálatas 3, 23 y 26 te habla de esta plataforma. Mateo 5, 17, Colosenses 1, 5. Y en el verso 21 habla de un juramento. Salmo 110, 4. Y en el verso 22 habla de un mejor pacto. Y ese pacto está en el 8, 8, 13, 9, 15, 12, 24, Jeremías 3, 31 y 34. Éxodo 19, 8, 12, Mateo 26, 28 y Lucas 22, 20. Aquí terminamos este material de hoy. Yo espero que usted haya sido muy bendecido, que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Un abrazo de papá, le amo mucho, bye bye.